Hola y bienvenidos. Y hoy os voy a hablar de lo que he encontrado estudiando la posibilidad de comprar un coche eléctrico. De un vídeo a otro y de otro a otro, al final acabas conociendo cosas que no estaban previstas pero que sorprenden muchísimo. Y una de ellas es la que quiero comentar. En España nos gastamos al año 44.000 millones de euros en pagar petróleo. Fundamentalmente a los árabes, pero no solo a los árabes, también a Venezuela, a Brasil, etc. 44.000 millones, esto cuando lo dicen los políticos, pues bueno, es una cifra como otra cualquiera, 44.000 millones. Y evidentemente esto no es así. Es decir, he puesto en perspectiva, lo que España se gasta en pensiones cada año son 144.000 millones. Es decir, aproximadamente un tercio de lo que nos gastamos en pensiones nos gastamos en petróleo, dinero que se va fuera de España. Si en un parpadeo lográramos transformar todos los coches que tenemos en eléctricos, dejaríamos de pagar 44.000 millones fuera de España y con esos 44.000 millones en 10 años aproximadamente reduciríamos la deuda a la mitad, cosa que ni este gobierno ni ningún gobierno jamás va a hacer. Es decir, la deuda ya es eterna. Con 44.000 millones podríamos, por ejemplo, subir un 30% las pensiones, por ejemplo. Podríamos incrementar un 30% el número de pensionistas, por ejemplo. Y en definitiva, muchísimas cosas. Es decir, cantidades ridículas, por ejemplo, 4.000 millones, que es el extra de los 44.000, se hacen impulsos a la economía espectaculares. Entonces, el hecho de que cada año, un año y otro, nos gastemos estas burradas, yo me sorprendí muy desagradablemente de cómo es posible que con unas cantidades tan exageradamente altas esto pasara. Es decir, ¿por qué no tenemos ya un parque de coches eléctricos como en Noruega? Tienen un 25% de coches eléctricos, un país que tiene petróleo, que le sobra, y ya tienen un 25% del parque es eléctrico. En fin, son cosas que no son entendibles. Entonces, buscándole explicaciones absurdas a una situación absurda, pues te encuentras cada cosa en fin, que tira para atrás. Por ejemplo, en el año 2010, el ministro Sebastián predijo y hizo todo un plan del coche eléctrico, que en 4 años, en 2014, en España habría 250.000 coches eléctricos. Al año siguiente, en el 2011, España empezó con los planes PIBE a financiar de una manera exagerada, con cientos de millones, los coches diésel. ¿Por qué? ¿Por qué de un año a otro año esto pasó? Pues, bueno, aquí viene la conspiranoia, que yo creo que es la base de toda la ciencia. Es decir, hoy, en fin, hace unos días conocimos el veredicto del Tribunal Supremo, que no condenaba a los bancos por algo que está muy claro en la ley. Es decir, el que se beneficia del acto documentado es el que lo tiene que pagar, punto final. El que se beneficia de las garantías que le da la hipoteca es el banco, lo tiene que pagar. Entonces, ¿por qué no lo han hecho así? Pues porque para eso son poderosos. Si no, no serían poderosos. Es decir, si el que tiene el poder no abusa del poder, pues deja de ser poderoso. Entonces, pues en el año 2010, cuando Sebastián quería hacer que en España circularan coches eléctricos, pues, en fin, de las 10 primeras empresas del mundo, las 10 primeras, 7 son o petroleras o cocheras. Perdón por la expresión, pero bueno, fabricantes de coches. Ninguno tiene el más mínimo interés en que la cosa cambie. ¿Para qué? ¿Para qué van a cambiar? Si estamos muy bien como estamos. Es más, con el paso de los años, cuando ya las cosas, en fin, se avecinaban, surge el Dieselgate, y ahora la culpa de todos los males la tiene el diésel. Con lo cual se pone la banderita de que ahora van a hacer coches eléctricos. Coches de gasolina. Oiga, el coche de gasolina contamina tanto más
que los diésel modernos de hecho contaminan menos que los de gasolina. De hecho, desde que los coches diésel se dejaron de vender, en Europa se ha notado un incremento de las cantidades de CO2 en la atmósfera, cosa que no ocurría desde hacía muchos años. Y esto es porque ahora hay más coches de gasolina proporcionalmente que diésel que contaminan más. Entonces, pero los fabricantes, bueno, ya no vamos a hacer diésel, vamos a hacer de gasolina, que es lo mismo, en la misma fábrica que tenemos y todo exactamente igual. Bueno, pues oiga, que no hemos ganado nada. Como veníamos hablando de la economía española, el coche eléctrico va a ser posible en todo el mundo porque ya es imparable. Y en España pues yo tengo mis dudas. ¿Y por qué tengo mis dudas? Pues por las cifras que acompañan a los 44.000 millones. Es decir, os he dicho lo que es verdaderamente grave desde el punto de vista ciudadano nacional, que lo importantes son los dineros que se van fuera, pero no hemos analizado todavía lo que se queda dentro. Es decir, ya hemos comprado el petróleo, ya lo hemos traído al puerto. El procesar el petróleo, transportarlo, llevar a la gasolinera, venderlo, etcétera, etcétera, todo eso supone, estos son cifras cualitativas, no son cuantitativas, pero son, digamos que los órdenes de magnitud es lo que importa. Esto supone aproximadamente unos 30.000 millones, algo menos de lo que nos cuesta el procesarlo. ¿Y después qué pasa? Pues aquí es donde viene la parte gorda, que es que el impuesto especial de hidrocarburos significa que cada litro que se comercializa lleva 52 céntimos, creo. La cifra, insisto que no es exactamente la cifra, al céntimo, lleva 52 céntimos de impuestos para las comunidades autónomas. Eso significa que dedicamos más de 100.000 millones que pagamos en el surtidor cuando vamos a poner combustible, pagamos más de 100.000 millones para las comunidades autónomas, para pagar el polvo este blanco que compran, que ese yeso es de ese, las ERES, todas esas cosas salen de los impuestos especiales. Y por si todo eso fuera poco, viene el IVA, que de esa burrada de millones que os he dicho, pues son otros 30.000 millones, que eso va directamente al Estado central. Conclusión, que cambiar al coche eléctrico significa que dejen de pillar, y utilizo una palabra que yo personalmente la opino así, dejen de pillarnos 100 y pico mil millones todos los años. Entonces, a eso no van a renunciar, es que le podemos dar 200.000 vueltas, en fin, le podemos hacer todos los cálculos que queráis, pero eso no van a renunciar los políticos, porque es que viven de eso. Entonces, no van a renunciar, se tendrán que inventar nuevos impuestos. Si cambian, que, en fin, la otra vez se hizo una ley cuando el ministro Sebastián se hizo una ley para el coche eléctrico y al final al año siguiente se cambió. Y entonces ya financiamos la expansión del diésel. Bueno, pues ahora ya veremos a ver si esto se mantiene, pero bueno, en caso de que se mantenga, tienen que renunciar a un montón de millones. Por lo tanto, se tienen que inventar nuevos impuestos. ¿Y qué ocurre? Que en España cada vez somos más sensibles al aumento de impuestos, porque cada vez que nos ponen un impuesto ya sabemos dónde va. Y antes, pues mira, ojos que no ven, corazón que no siente, pero es que ahora sí lo vemos dónde se llevan los millones, los del norte y los del sur, los del este y los del oeste, va todo a disparates. A disparates porque en realidad el Estado tenía la educación, la sanidad y las pensiones. Todo lo demás no lo tiene que hacer el gobierno. O sea, tiene mucha vuelta de hoja. Entonces, subvencionar amigos, los aeropuertos, el aeropuerto de Ciudad Real, más emblemático. En fin, que yo lo veo muy complicado. Veo muy complicado que nadie, los políticos, vayan a renunciar a sus prebendas para favorecer el coche eléctrico, que España se ahorre 44.000 millones, que podríamos invertir en muchas cosas muy buenas, como he contado, pero no, eso no lo vamos a hacer.
Y finalmente está el problema de la contaminación. Es decir, los datos que tenemos a nivel mundial de 100.000 personas al año que mueren. No he encontrado el dato de cuántas personas mueren en España por causa directa de la contaminación. Pues que al final son estadísticas. Son estadísticas mientras no te toca a ti. Cuando es tu madre o es tu hermano o tu hijo, ya no es lo mismo. Ya dejan de ser una estadística. Esto, en fin, un caso muy conocido es el de Ford. Ford hizo tenía un coche que se llama Ford Pinto, que en una colisión trasera, es decir, alguien que dio contra el coche, el motor de gasolina estaba debajo del maletero y el coche explotó. Los tripulantes murieron y un juez determinó que era un fallo de diseño y por lo tanto Ford era responsable de pagar la indemnización de las muertes. Entonces Ford le pidió a una agencia que le valorara cuánto vale una vida humana, porque ellos iban a evaluar cuánto dinero les iba a costar indemnizar y cuánto dinero les iba a costar reparar los coches que estaban mal diseñados. Entonces concluyeron que era más barato pagar los muertos que arreglar los coches. Y la economía determinó una conclusión al margen de las vidas humanas y al margen de las personas. Es decir, si es económicamente rentable, se hace. Si no es económicamente rentable, no se hace. Y esto nos va a pasar en España de la misma manera. El transformar la economía del diésel, la economía contaminante a economía limpia, significa que las autonomías, que todos los que viven del petróleo dejen de vivir del petróleo. Y eso no les interesa. ¿Que la gente se muere? Pues los enterraremos, pero nada más. Entonces, en fin, soy, como veis, muy escéptico. La única esperanza que nos cabe es que esto no lo impongan los europeos. Que sencillamente un día le lleguen a España y le digan: mire usted, mañana no vende más coches diésel. Punto. Y como no nos lo impongan desde Bruselas, en España yo creo que no se va a hacer. Perdonar mi escepticismo, pero yo creo que no se va a hacer. Nada más, ya os he contado una historia. Muchas gracias por soportarlo y hasta la próxima. Venga, un saludo.